El día de hoy vamos a hablar acerca de un libro titulado Sin Conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean, escrito por el doctor Robert Hare. Por lo que les pregunto a mis compañeras qué es lo que les pareció el breve inicio de este libro. Pues creo que encierra a los psicópatas como en una definición muy social, en el sentido de que los tenemos como personas que asesinan o que cometen fraudes, Y bueno, siento que esto no siempre es del todo cierto. ¿Por qué? Porque pues no creo que solamente se dediquen a hacer este tipo de acciones, sino que seguramente hay otras que igual pueden ser como graves para la sociedad. Y no sé, me gusta cómo empieza definiéndolo psicológicamente. Y pues ya. Bueno, a mí me pareció muy interesante porque desde antes yo había leído un artículo que más o menos igual lo mencionan en esta lectura, que habla sobre que en nuestra vida pues al menos convivimos con 2 o 3 personas psicópatas. Y bueno, yo igual como que siento que nos dejamos llevar mucho por cómo lo representan en las películas, y me gustó la parte en que empiezan a describir cómo son y que no siempre son personas que matan o que tienen que a fuerza asesinar a alguien, y sus características igual me fue sorprendiendo mucho conforme iba leyendo los casos y pues cómo identificarlos. Lo que me llamó la atención fue cómo a través de todos los casos que nos plantean en el libro vemos la facilidad que tienen estas personas para envolvernos, para mentir y para simplemente no sentir nada. Un ejemplo muy claro y creo que donde se ve muy bien es tan solo con la portada del libro, que es un como lobo en piel de borrego, porque justamente creo que así es como se van manejando estas personas, de una forma sutil, y poco a poco te van envolviendo hasta que pues ya no puedes salir de sus garras. A lo largo de este podcast estaremos planteando nuestras diferentes opiniones, como ya se vio. Mi compañera Espíndola González, Caltempa Juárez y yo, Lugo García, que estaremos trabajando acerca de qué nos pareció, qué nos gustó, qué no nos gustó, dando inicio, como retroalimentando un poquito el capítulo 1, que fue donde menciona esta experiencia de trabajar con un recluso. Creo que me parece muy interesante cómo a veces hay que aliarse de alguna manera con ellos para poder trabajar, o sea, según el ambiente en el que te desarrolles, ir trabajando con estas personas y justo no caer en sus juegos. Pues sí, bueno, esto que del primer caso que se presenta me parece muy curioso porque, o sea, él ya tenía como que estos saberes de la gente que es psicópata, ¿no? Y cómo describe cómo este recluso fue llegando y cómo trató de abrir conversación y todo esto. Y en realidad lo que hizo el doctor fue evadirlo, yo creo que de manera muy asertiva, porque al final no se cumplió el cometido que tenía el recluso. Pero siento que si esto hubiera sido como, no sé, con una persona que no tiene conocimiento de estos conceptos que nosotras estamos manejando, hubiera sido sencillamente fácil que cayera como en su juego, por así decirlo. A mí me pareció muy interesante porque yo siempre he encontrado como el interés por trabajar con personas que están en la cárcel, y esto como que me acercó un poquito a la realidad de cómo puede vivirse, porque yo nunca me había planteado en la situación de que me hicieran daño o de que me pudieran perjudicar. De cierta forma sí me entró como que el miedo, porque es como interactuar con personas que tienen sangre fría y que no les importa como el bienestar, solamente ven por sí mismos. Y eso sí, o sea, sí considero que existe cierto riesgo o cierto peligro, que pues igual como que nos tendremos que responsabilizar de eso y de estar conscientes. Si por ejemplo yo que me interesa y lo hago, estar consciente de
de ese tipo de acciones o convivir con ese tipo de personas. Sí, además otro caso que menciona durante ese capítulo es el de las gemelas y me parece muy interesante porque creo que justamente todas las personas actuamos de diferente manera y aunque tengas, o sea, hijos gemelos, lo van a tomar de diferente manera, o sea, cada situación que viven y no porque los veas igual significa que van a ser la misma persona, ¿no? O sea, uno tendrá unos gustos, otro pues diferentes y así, entonces creo que eso también ejemplifica que cada persona es un mundo y tenemos ideas, pensamientos y gustos totalmente diferentes, ¿no? O sea, como una se inclinaba hacia como su futuro, construir como una buena vida, por decirlo así, y la otra, o sea, pues por el contrario, se enfocó en vivir al día, porque es una característica que creo que remarca mucho durante todo el libro, que estas personas, y adelantándonos un poquito a la parte donde nos explica precisamente lo que son los psicópatas respecto a su comportamiento, creo que lo que dice en la parte, no recuerdo bien el subtítulo, pero dice algo de que necesitan excitación, o sea, sentirse con adrenalina en el momento, y creo que es algo que se ve mucho en una de las gemelas, que simplemente no le preocupaba lo que pasara, sino solamente se interesaba en hacer lo que, por así decirlo, lo que su voluntad le pedía. Sí, porque bueno, justamente más adelante menciona que la psicopatía se define como por el conjunto de rasgos de personalidad y conductas socialmente desviadas, ¿no? Y era lo que se mostraba en esta chica y pues mayormente es lo que tenemos como ejemplo, ¿no? Criminales, violadores. O bueno, también algo de lo que habla mucho es como estas personas suelen ser impulsivas, no tienen empatía, les falta responsabilidad y todo esto. Y creo que no es simplemente con el caso de las gemelas, creo que hay muchísimos casos durante todo el libro que nos enseñan cómo no les importan las consecuencias de sus actos y mucho menos les importa si con esto están arrastrando a más gente o están llevándose incluso un negocio o algo, simplemente por el hecho de que ellos quieren vivir la experiencia y necesitan, o sea, esta necesidad de que las cosas se tienen que hacer como ellos digan. Sí, a mí me llamó mucho que en todos como que habían ciertos casos que ni siquiera tenían un razón, un motivo por qué hacerlo, solamente lo hacían por hacer. Y hubo una parte igual de la lectura que mencionan así de cuando te empiezan a provocar como en la calle y pues normalmente pues se ignora, ¿no? Pero que este tipo de personas les dices así algo tantito y se van así a los extremos y no tienen como culpa y la conciencia de lo que están haciendo, porque igual me llamó mucho que se llegó a cuestionar qué es lo que sentían al hacerlo y todo esto, y ellos siempre encontraban como una justificación, pero para su bienestar, bueno, o sea, para ellos mismos, o sea, no encontraban el problema de sus acciones. Justo, y creo que eso va muy de la mano con lo que se menciona también de los valores personales, porque este tipo de personas, o sea, sus valores personales permiten que hagan esto, pero moralmente y socialmente no es aceptado. Sí, o sea, creo que también a lo que estamos haciendo mucha alusión es estos problemas de conducta que presentan en las calles, en sus casas, o sea, y me llama mucho la atención también cómo estos problemas se ven desde la infancia. Menciona mucho el caso de Jeffrey Dahmer, que sinceramente es un caso que a mí me llama mucho la atención, y cómo, o sea, cómo lo hemos visto en series o en películas, e incluso aquí lo menciona, cómo de pequeño le gustaba, digamos, entre comillas, aterrorizar a sus compañeros con las cosas que hacía. O sea, explica en uno de los párrafos que dice que le gustaba, lo voy a leer, dice: solía sorprender a sus compañeros de clase y vecinos con sus macabros mensajes. La cabeza de un perro empalada en un poste, ranas y gatos atados a árboles y una colección de esqueletos de animales. Entonces todos esos problemas de conducta son los que a mí me llaman muchísimo la atención, que digo,
O sea, ¿cómo es posible que desde pequeños o en qué momento de pequeños es cuando empiezan con todas estas cosas que pues obviamente para la sociedad no son normativas? Detectarlos, por así decirlo, con una múltiple personalidad, cuando no es así, sino es que ellos mismos inventan como todo esto para salir como sin ninguna represalia. Ajá. O sea, podemos como resumir esto en que siempre están usando una máscara y siempre, o sea, también lo menciona incluso en el libro, que mientras a ellos les convenga, lo van a tomar. Y no solamente hablamos de en procesos jurídicos, o sea, cuando están en la cárcel o así, sino que en la vida. O sea, si ellos encuentran una oportunidad de trabajo en donde les paguen y en donde si de alguna u otra manera pueden conseguir más dinero, lo van a hacer. Y creo que esto que mencionas de las pruebas psicológicas es algo que a lo mejor y cuando nos lo decían en materias como lo son evaluación psicológica, como que decíamos así de, ay, ¿cómo no van a ser verdad? O sea, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón por la que no puede ser 100% seguras? Pero creo que ya leyendo todo esto nos podemos dar cuenta que efectivamente con este tipo de personas no son nada seguras las pruebas que realicemos, porque siempre va a haber como estos cambios, estas diferencias que ellos hagan para lograr obtener lo que realmente desean. Y bueno, yo creo que sí es difícil como detectar a una persona así, porque pues mentir, engañar o manipular pues son sus talentos naturales, como menciona el libro. Y cuando mencionas lo de las pruebas, creo que sí es como una habilidad muy grande el que se memoricen las respuestas, o que incluso dependiendo de los resultados que ellos quieran o tipo de personalidades que ellos quieran, es como se menciona o como se aprenden estas respuestas para que den esos resultados. Y bueno, como al principio se menciona, o sea, es muy fácil que te engañen o que tú caigas en sus discursos o en sus excusas de por qué de sus crímenes. Y muchas de las historias que se hablan en el libro al final será como de y yo le creí y al final terminan haciendo acciones que pues son fatales para las personas que creyeron o tomaron la decisión de continuar con su engaño. Sí, justamente porque lo menciona en el libro, ¿no? Cómo es que su mentira, o sea, una mentira lleva otra y se vuelven mentiras patológicas, ¿no? Que, o sea, tú ya no sales de ahí, o sea, te lo crees y esa misma persona se lo cree, ¿no? O sea, se cree esta realidad que él inventa donde él está bien y los demás mal, y te va manipulando de acuerdo a lo que a él le convenga. Y sí, también es muy curioso cómo ellos, o sea, se puede decir que eligen a sus víctimas, ¿no? Porque si ven a una persona que es más débil que ellos, digamos, emocionalmente, o sea, se aprovechan y literalmente absorben todo de ellos. Y se aprovechan ya sea como para pedirles dinero, para abusar de ellos, ya sea física o sexualmente. Y esto es muy curioso porque si eres una persona que, digamos, no tiene como tanta autoestima y llega a tu vida una persona que es un sujeto psicópata, o sea, se puede decir que incluso te puede arruinar la vida si nos vamos como a extremos. Sí, bueno, y creo que ese es su cometido, ¿no? O sea, como ir de persona en persona, o sea, como absorbiendo lo más que puedan. Y creo que parte de esto lo vemos en la Psychopathy Checklist que comenta en el libro, ¿no? Que es una herramienta algo descriptiva para este tipo de personas, o sea, sus características, comúnmente lo que van haciendo. Bueno, también cómo van evaluando o cómo lo determinan, porque pues sí tienen que evaluar, bueno, aquí como menciona, la mente simple y superficial, la personalidad egocéntrica, la falta de remordimientos o culpa, falta de empatía, la personas manipuladoras o mentirosas, portador de emociones superficiales,
la impulsividad, el poco control de la conducta, la necesidad de excitación, la falta de responsabilidad, los problemas de conducta en la infancia y conducta antisocial del adulto. Todas que son un poco largas y como mencionan, es de las más certeras, pero al igual siento que existe como esta intriga de qué tan certeras son por la parte en el que son son especialistas en mentir y en manipular. Entonces sí es la más certera, pero a la vez es como de existe esta posibilidad de... Y acá creo que, no creo que solo a mí, creo que a las tres, conforme fuimos leyendo, creo que llegamos a pensar incluso en cómo sería una terapia con un psicópata. Y, o sea, mientras personalmente me hacía estas dudas, ya después avanzando me contestó el libro las mismas dudas y no sé, me parece muy curioso cómo dice que la terapia puede empeorar. Y yo, o sea, dije, como, ¿por qué te puede empeorar una terapia? Pero a la vez me preguntaba, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué recursos debes usar para lograr, digamos, entre comillas, cambiar el comportamiento de una persona con este trastorno? Y no sé, siento que es algo muy difícil como el asimilar que si los induces a una terapia, ellos pueden también aprender de esta, tomar lo mejor que puedan para después salir y engañar o manipular más gente. Sí, justamente en el libro, tal cual, donde se llega a esta parte de cuando la terapia no es muy buena o no es la mejor opción para saber un poco más de ellos, es que menciona cómo es que con estos programas solamente tienden como a extraer lo mejor para sus estrategias para mentir, manipular y todas estas cosas, y justamente es como que están aprendiendo, ¿no? O sea, como en una clase de a ver cómo puedo sacar tales cosas para estrujar a la gente, ¿no? Y por ejemplo, una terapia de grupo no creo que tampoco sea lo mejor para ellos. No, porque, bueno, siento yo que entre más opiniones tengan, más aprenden y más estrategias pueden llegar a conseguir. Y bueno, igual de la prueba mencionada, al final, bueno, casi del capítulo menciona como las respuestas que un psicópata da ante cada uno de los aspectos evaluados. Y me pareció muy interesante cómo para cada una tiene una justificación. Sí. Y para cada una igual se ve como que sus acciones no fueron muy representativas o que no son representativas para crear algún conflicto o que se visualice mucho sus acciones. Entonces me interesó mucho para que cada una tuviera una justificación y se viera como algo X. Y a todo esto nos genera también la duda de cómo nosotros sabríamos identificar a un psicópata para no caer en sus redes, por así decirlo. Y ya el último capítulo del libro es una guía de supervivencia respecto a cómo tenemos que actuar en casos así. Pero no sé, ya como conclusión, y esto fue en general, creo que es algo contradictorio, ya que las características que te mencionan, al final de cuentas dice que es algo que no te das cuenta. Entonces, ¿cómo voy a usar una guía de supervivencia si no me voy a dar cuenta que me están manipulando? O sea, siento que es algo que como que no queda. O sea, es... Sí, como lo mencionábamos hace rato, que en el libro nos pone como de estos son los psicópatas, de esto trata, estas son sus características, pero al final es como de te puedes encontrar con alguien así, cuídate. Sí, también esta parte de, o sea, por ejemplo, una persona sin conocimientos de psicología. Ajá, a lo mejor de psicología o de medicina o de un ámbito como clínico. Entonces siento que sí es un tema muy delicado que se debe de evaluar un poco más a profundidad. Y ya como para finalizar, creo que es en donde entramos otra vez al ámbito de la psicoeducación, que es muy importante porque si bien, o sea, no sé cómo nos podamos, como digamos, proteger de estas personas, creo que sí es importante que conozcamos por lo menos de manera general el tema, sin encasillar a estas personas como asesinos precisamente.
Y pues eso sería todo por nuestra parte. Adiós.